Hoy en el programa número 12, en el que me dedico a la conciencia, esa profundidad del ser tan exquisita que requiere una atención especial y a su vez un cuidado especial. Y para que el cuidado sea verdaderamente fruto de nuestro agradecimiento a Dios por recibir su Evangelio, seguimos profundizando este tema hoy, tratando de cerrar un poco aquello que hemos hablado entre lo que sucede dentro del ser humano en cuanto al polo voluntario y el polo involuntario. Es importante una nueva vez que tengamos en cuenta que el acto voluntario es aquello que, digamos, procede de un principio intrínseco con conocimiento de fin. Una persona voluntariamente tiene conocimiento de algo y por tanto lo realiza. Eso quiere decir que el acto voluntario procede de un principio intrínseco dentro de uno, con conocimiento de fin, sabiendo para qué. Se aplica a diversos niveles de acciones, sobre todo a la espontaneidad del acto y al conocimiento de lo que uno va a hacer. Cuando uno dice yo voluntariamente ayudo, es porque la persona siente esa espontaneidad dentro de su conciencia y efectúa el acto porque sabe lo que está haciendo, está ayudando. Este es uno de los tantos ejemplos, ¿verdad? Hoy nos vamos a introducir también en el polo involuntario, aquello que muchas veces va obturando la posibilidad de hacer el bien. Hay algunos, vamos a llamarles ítems, detalles, que pueden ayudarnos mucho, sobre todo, para darnos cuenta que más de una vez queremos hacer algo y no lo logramos. Eso es tan común en las personas, escuchar que dicen, sí, yo quería ir, pero no fui. Yo quería hacer tal cosa, pero no la hice. Son personas como que se sienten trabadas y saben que a través de los estudios que en ética, tanto filosófica como teológica, se van realizando a través de los años, aclarando que la ética siempre busca lo que perfecciona a una persona, se va descubriendo que mucha gente está impedida a hacer algo psicológicamente porque tienen violencia interior, otros porque tienen miedos, otros porque sus concupiscencias, es decir, sus debilidades, siempre ocupan la posibilidad de dirigir la vida rindiéndose a ellas. Y una cuarta causa que vamos a ir viendo es la ignorancia. Cómo juega en contra de algo que uno quiere hacer. Esto, escuchado a simple vista, trato de presentarles un panorama sinóptico, o sea, un esquema de síntesis, como para decir, miren las ventanas que vamos a abrir y descubrir más de una vez por qué no llegamos a realizar lo que queremos. Con el polo voluntario de nuestra conciencia, ciertamente realizamos todo porque no vemos impedimentos. La persona quiere y lo hace. Pero es verdad que hay personas que quieren y no pueden. Eso muchos no lo entienden. A veces suceden las adicciones, por ejemplo.
deja el cigarrillo, y toda la familia le dice, no fumes más, no fumes tanto, el cigarrillo daña todo, la sangre, la respiración, los pulmones. Y dice, no hay caso, no deja de fumar, sigue fumando y sigue fumando. Y el médico le dijo, ¿no? Este es un caso muy común, por eso lo empleo aquí en la radio. Y la persona quisiera, sabe que le hace mal fumar, pero sigue fumando. Entonces, los demás que no tienen esa adicción al cigarrillo, dicen, ¿pero cómo? Sabiendo que le hace mal, sigue fumando. Bueno, algunos son hasta un poquito rebeldes porque dicen, y de algo hay que morirse. Parece que ya se quisieran morir. Otros no, otros dicen, sé que me hace mal, pero no puedo, tienen mayor humildad. Igualmente en este caso, el juicio psicológico no es el que voy a tener en cuenta, sino me voy a situar en el juicio ético. Es conveniente siempre en la conciencia humana saber distinguir entre el juicio ético y el juicio psicológico. El juicio ético es el análisis objetivo de algo. En cambio, el juicio psicológico tiene que ver con los sentimientos, con quién te mira, con las emociones, con los contextos. Por lo tanto, el juicio psicológico requiere mucho más manipulación y ahí es donde se va perdiendo la objetividad, porque se va como entre las manos disolviendo la palabra juicio. Juicio es análisis. Me refiero a un término que usan los medievales, que es el término griego diácresis. La diácresis es el juicio, pero el juicio en cuanto a análisis. Por eso mismo me pareció muy importante reunirles estos 4 elementos. Vamos a empezar a tratar la violencia como impedimento del acto voluntario. Una persona que tiene violencia interior es una persona, en primer lugar, que tiene que hacer una revisión de su vida muy importante y conviene que la haga desde la primera etapa de su vida, la infancia, y tratar de ver que las desconfirmaciones que pudo haber tenido no tienen que ser carga en su historia, sino que tiene que ocuparse y tratar de abrochar capítulos de la vida y seguir adelante. Porque todo lo que no se va tratando va pesando en la conciencia a través de los años. Si otras personas sufrieron violencia verbal, el maltrato, el destrato, luego en la adolescencia, si otras personas en la niñez, adolescencia y agregamos la adultez, sufrieron invisibilización, o sea que fueron ignoradas, nunca podían dar una opinión, no toques esto, no agarres lo otro, siempre con prohibiciones detrás. Esa persona interiormente, aunque tal vez a simple vista no lo acepta, tiene violencia interior y se manifiesta después cuando una persona es adulta en determinados gestos, en determinadas respuestas, en determinadas acciones por parte de la persona. Por eso observen que la violencia interior es algo que procede siempre de un principio extrínseco, resistido lógicamente por quien lo padece, como enseña Santo Tomás de Aquino en el tercer libro de la Ética. Repito, aquello que procede de un principio extrínseco, resistido por quien lo padece.
¿Por qué me dejaban de lado? ¿Por qué me maltrataron? ¿Por qué me invisibilizaron? El ejemplo de la abuela. ¿Por qué mi abuela a mí no me dejaba abrir la heladera y a mis otros primos sí? ¿Por qué no me dejaban opinar? ¿Por qué me decían cállate? ¿Por qué me decían no hables? Ahí está, esta gran definición que tomo y quise traer hoy para nuestro programa de la Suma Teológica y pasarla con esta introducción que estoy haciendo a un lenguaje accesible a toda la audiencia. Pero la definición de 2 líneas de Santo Tomás con la explicación que doy se hace muy sencilla de entender. Repito por tercera vez. Aquello que procede de un principio extrínseco viene de afuera, del mundo exterior, resistido por quien lo padece, con todos estos interrogantes. Ni que hablar de levantar las manos, de pegar, de sopapear, de usar siempre la violencia corpórea, también para los demás. Años atrás había maestras que con una regla le golpeaban la mano a un chico o el brazo. ¿Se acuerdan? Sí, los que tienen una cierta edad se deben acordar perfectamente. Por eso mismo, cuando existe la violencia interior, esa persona muchas veces no se anima a dar pasos, voluntariamente no los puede realizar. Si una persona sanó eso en su historia, sí, tienen que ver cuánta audacia tienen para emprender cosas. Pero cuando las personas están atrapadas por las situaciones de violencia, verbales o físicas, o de desconfirmatorias, digamos, en toda su historia, la persona está mirando todo, ve posibilidades, pero se tornan en imposibilidades para ellos debido a la violencia interior que todavía no han sanado. Ayer viernes, en el grupo de teoterapia, les decía que yo llamo a las imposibilidades ríos de la vida que no se pueden cruzar. Y hay personas que se ven muy imposibilitadas a realizar cosas en la vida, pero no porque realmente tengan un impedimento natural, o sea, en su naturaleza, sino porque son impedimentos psicológicos de la persona, que de levantarlos, los supera. Esas personas son altamente dinámicas. Por eso tenemos los 2 grupos. Un grupo de personas que han padecido la violencia bajo una u otra modalidad y sin embargo sanaron, decidieron perdonar, decidieron abrochar capítulos de la vida y seguir adelante. En cambio tenemos otras personas que están tomadas por la melancolía de su historia pasada. La melancolía, palabra que significa sustancia gris, es una nube que se instala en el cerebro. Y así como hoy tuvimos un día maravilloso, la persona melancólica ve que afuera es un hermoso día, pero dentro de su cerebro, como está instalada una nube gris, hasta que no la corra esa nube gris, o sea, le diga adiós a la melancolía, va a estar totalmente atada a estas situaciones de violencia de una índole o de otra. Fíjense los 2 grupos, los que deciden abrochar en el nombre de Jesús y seguir adelante y no detener el decurso de su vida, y están los que se melancolizan y la melancolía siempre va hacia atrás e instala, en este caso, en situaciones de violencia desconfirmatorias vividas en otro momento de su vida o en varios momentos de su vida. Hay personas que desconfirman en voz baja, pero dicen palabras que son hirientes.
no se exasperan, no gritan, pero le dicen, por ejemplo, sos un burro, no entendés nada. Se lo dicen de esta manera. No le dicen, sos un burro, gritando, sino, sos un burro, no entendés nada. Y vos decís, ¿cómo podés decirle a una criatura que es un burro? ¿Por qué lo animalizás? ¿Por qué te rebajás tanto? Haciendo que se sienta tan mal. ¿Qué pasa dentro tuyo? ¿Cómo podés competir con un niño? Hay cosas, hay palabras que son muy fuertes. Recuerdo que una vez una persona me contó que la tía de ella le dijo un día cuando ella tenía 14 años, vos sos una arrastrada como tu madre, como tu padre. Arrastrada. ¿Cómo una tía le puede decir a una sobrina de 14 años un insulto para ella y para su madre? Cuando la nena a los 14 años no tiene armas psicológicas para defenderse. Bueno, estas cosas como estas, a lo mejor muchos oyentes no las escucharon en sus vidas, pero saben que existen cosas tan hirientes. Todo eso, lógicamente, es veneno puro. Como dice San Benito, bebe tú esos venenos, que lo beba la persona que lo produjo el veneno, ciertamente por obra de justicia. Pero esa sobrina, ¿cómo tiene que llegar a perdonar a esa tía? Estoy ejemplificando para ampliarles el panorama, de manera que todos los oyentes puedan hacer una lectura retrospectiva, los que actuaron con frases como estas, a lo mejor sin gritar, pero tan demoledoras, sepan pedir perdón a Dios. Y aquellos que fueron afectados por estos otros, ya sé, es duro, pero hay que abrochar capítulos, si no se detiene la vida, la voluntad tuya queda caduca. El resto de tu vida te van a arrastrar las personas para donde quieren, no vas a poder elegir. En cambio, cuando vos decidís sanar tu historia en el nombre santísimo de Jesús, a través de toda la formación que vas adquiriendo, vas a ver cómo tu voluntad funciona para adelante. Se prenden todos los motores nuevamente y decís, el resto de los años que me quedan por vivir, yo elijo lo que hago y lo voy a hacer. Con espontaneidad y teniendo claro la finalidad, hacia dónde marcho. Es como si alguien dijera, ejemplificando en un objeto, quiero regalarle, no sé, se me ocurre, esta lapicera a tal persona. La persona es espontánea, le nace regalarle esta lapicera y sabe la finalidad. No es para cualquier persona que diga, ¿a quién quiere esta lapicera? Sino para tal persona. O sea, la voluntad te lleva a la espontaneidad y a la finalidad. Por eso se concreta. En cambio, cuando hay historias, por ejemplo, que han tenido, con todo lo que vengo explicando hoy, situaciones que hoy tildamos de violencia como uno de los 4 impedimentos que voy a desarrollar hoy, el sábado que viene, es ciertamente una persona no es libre, porque la persona que no procede voluntariamente no es libre. Voy a dar otro caso para entender esto de proceder voluntariamente. Cuando uno tiene que ir a trabajar, tenemos horarios, necesitamos una disciplina, a tal hora rezás, a tal hora te duchás, a tal hora salís para tomar el medio de transporte, tenés que calcular la hora, a veces se complican en partes de la ciudad, depende por dónde estés. Sabemos que en las grandes ciudades, en todas pasa lo mismo, el tránsito siempre es caótico. Hay que prepararse, es todo un preparado todos los días.
Y si la persona no tiene en claro, voluntariamente, aunque pueda no gustarme tal trabajo, es mi trabajo, es digno, no es indigno moralmente y cobro un sueldo. Entonces tengo que ir y hacerlo. ¿Ven? Ahí la voluntad se activa, se prenden los motores y se realiza. Aunque no tengas muchas ganas, aunque no te guste demasiado el trabajo, pero vos ves clara la finalidad. Es digno y cobra un sueldo. La finalidad es clarísima. Por eso tu voluntad va adelante. Después verás si cambiás o no cambiás, cómo se dan las cosas en tu vida. ¿Se comprende lo que voy diciendo? Bueno, esto es algo que hoy me interesaba mucho que lo tengamos muy en cuenta. Toda violencia causa una actitud involuntaria. La conciencia se siente impedida de poder realizar lo que quiere. Por eso, a veces, los casos se complican. Cuando una persona intencionalmente quiere realizar algo, siempre analiza la finalidad. Y si dice, me gustaría, por ejemplo, ir una semana a las montañas, hace tanto que no voy, ese aire puro, caminar y respirar ese aire, qué bien me vendría. Pero si la persona dentro de su historia tiene enraizada situaciones violentas, la violencia consume enormemente las energías. Una persona que todavía no cerró capítulos con contenidos de violencia interior, por más que lo desea, lo ve, pero lo ve tan lejano, cuando en realidad es tan cercano, porque uno se toma un micro y lo deja en las sierras de Córdoba, por ejemplo. Pero la persona tiene dentro tantas situaciones que la angustian y que la melancolizan, que ve la posibilidad de realizar, pero no la puede ejecutar. Ahora, si decide sanar esos núcleos, entregárselos al Señor, ir a una misa, y en el momento en que estamos de rodillas, la persona, el creyente, le dice al Señor, Señor Jesús, vengo a tu santa misa a inmergir en tu preciosa sangre, en este cáliz, todas las situaciones de violencia que tanto me han afectado. Quiero ser libre y tu sangre tiene poder para liberar. Esa persona, con este acto de fe y de confianza, va recuperando la posibilidad de que aquello que parecía tan lejano ahora se torne más cercano, porque tiene control de su voluntad. En cambio, cuando está tomada por situaciones de violencia insanas, no sanadas todavía, pierde el control de su voluntad. Pero cuando la sana en el nombre de Jesús, la persona comienza a tener nuevos horizontes y se va dando cuenta, que su voluntad la va dirigiendo hacia lo que quiere lograr según la voluntad de Dios. Para eso en medio, ¿qué nos hace falta? La consulta a Dios. Isaías 58:2. Mi pueblo me consulta y quiere conocer mi voluntad. Es un tema para adultos, pero como dije al inicio del programa, me gusta dar cosas buenas a la audiencia y que todos puedan crecer en cada uno de los 6 programas que conduzco. Ya no me dedico más a niños como me dediqué tantos años. La formación está en proceso ascendente y progresivo continuamente, caminando hacia el cielo, que es nuestro camino.
pero empecemos a vivir la vida eterna con este proceso de autoliberación interior que cada uno va realizando. Hoy, en relación a este primer ítem, la violencia. El sábado que viene vamos a ver, dentro de los impedimentos del acto voluntario, qué pasa con los miedos. Llegamos hasta aquí entonces con el bloque catequístico de hoy, y recuerden que en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, aquí en el programa Creciendo Juntos, está todo enumerado. Dice la reconciliación 12. Vengo desarrollando la conciencia, que es un tema inaudito. Por eso tienen ustedes la posibilidad de escucharlo y de apreciarlo con una formación profunda y sólida. Disfrútenlo, entren a mi canal de YouTube, Claudio Rizzo Teólogo, y vayan escuchando estos bloques formativos desde hace 12 programas. Están todos enumerados. Si no te suscribiste al canal, por supuesto, activa la campanita. Cerramos este momento con este grupo evangelizador, Orquesta Inspiración, en este tema que se llama Almas Perdidas.